Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por acompañarnos. El día de hoy recibimos a un viejo amigo de esta casa y presencia recurrente en la última década en este programa. Ya hablar de eso ya va cargando el kilometraje del tiempo. José Goldenberg, doctor, maestro, analista político, exfuncionario electoral, exfuncionario público, escritor, ensayista. ¿Qué más digo? ¿O lo dije todo? No, maestro universitario. ¿En funciones o ya también es? Soy profesor universitario desde 1974. Y con mucha honra. Running, o sea, ya 50 años, 55. 51. Wow, ¿no? Serían 51, pero estuve 10 años fuera. Claro. En el Instituto Federal Porque Electoral. fuiste funcionario público, claro. Y en ese tiempo no estuviste en la academia. Exactamente. Muy bien. Tuve licencia sin goce de sueldo gracias a la generosidad de la Universidad Nacional Autónoma de México y su estatuto. Claro. Y bueno, me da mucho gusto estar con ustedes. Bienvenido, realmente. Pepe, querido. Gracias. Sean Quintana, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Pepe. Mire, don José Goldenberg está con nosotros. Lo voy a poner aquí para que la cámara sea tan amable en captarlo. Pepe siempre tiene cosas que decir, agudas, profundas, interesantes, respecto a la vida pública, a la vida política, pero ahora nos regala un texto que habla de muchas más cosas de esas, porque pues, nos ha traído textos políticos en el pasado, textos de reflexión internacional, de espacios electorales, y ahora presenta me encanta el título, por cierto, y me encanta la portada con las pastillas, ¿no? Ansiolíticos, yo le hubiera puesto, pero era muy directo, ansiolíticos para la democracia mexicana, porque, híjole, sí, a lo mejor hay que doparnos para tratar de entender, pero se llama Ansiolíticos, miscelánea crítica de la vida pública, lo publica Cal y Arena, y nos da mucho gusto este nuevo texto porque, bueno, lo iba yo a describir, no, pero prefiero que lo hagas tú. ¿Qué son ansiolíticos? Pues es, como dice el subtítulo, una miscelánea. Quien se acerque al libro va a encontrar textos muy breves, son 100 textos, de muy diferentes temas. Por supuesto, de política, de historia, asuntos electorales, pero también de cine, también de literatura. De música. De música, hasta de deportes. Sí. Y realmente pues es un libro que se construyó gracias a la generosidad de Héctor Aguilar Camín y de Katia Millares, que es la editora de Nexos, que me han permitido publicar mes a mes pues una columna de lo que a mí se me ocurra. Y de tal suerte que es eso, realmente es la una compilación. Es la compilación de 100 artículos que empezaron a publicarse en 2016 y el último es de principios de 2025. Hay reflexiones aquí que, no solamente por agudas, por profundas, pero que vale la pena cada una dedicarle, ¿no? Con la que abre el libro, que es una reflexión, y citas a un autor que escribe al respecto entre lo público y lo privado. Hoy un debate capital en la sociedad contemporánea por la invasión de las redes sociales y de la irrupción en la vida íntima de las personas, ¿no? Y los jóvenes pues se fotografían prácticamente cada instante de su vida, ¿no? Y bajo la premisa de que pues hay allá afuera una comunidad a la que le interesa. Pero arranquemos con esta reflexión y seguramente Enrique trae 14 de las que quiere platicar. Pues sí, que creo que tienes razón. Creo que en buena medida vivimos hoy en una sociedad de exhibicionistas y mirones. Y para quienes creemos que vale la pena en términos civilizatorios poner una línea de demarcación entre lo público y lo privado, esto debería ser preocupante. Tengo la impresión, no la certeza, pero la impresión que esta tendencia arrancó en Hollywood. Es decir, el cine quizá fue una de las primeras actividades que explotó la vida privada de sus personajes. Aquellas revistas escandalosas que daban a conocer quién andaba con quién. Los amoríos de las estrellas. Exactamente. Creo que alimentaron mucho el morbo por la vida privada de las personas. Y yo digo lo siguiente, si una persona se quiere exhibir y hay gente que quiere seguirla, pues adelante, yo no tengo objeción.
pero da la impresión que esta mecánica ha estado instalando en el imaginario público la idea de que todo mundo tiene el derecho de meterse a la vida privada y a veces hasta la vida íntima de las personas. Y esto sí rompe uno de los que yo creí eran uno de los pilares civilizatorios, que era que lo que uno hace para lo público, que afecta a otros, pues por supuesto debe estar sujeto al escrutinio, pero lo que uno hace de manera privada, pues es el ámbito de lo privado, ¿no? Pues como digo, el propio término lo define. Eso no le debe competir a nadie, pero pues creo que esas Ahí, pero este debate, esta línea delgadísima, doctor querido, la vida privada de los personajes públicos es o debe ser del interés público. Este debate eterno sobre, por ejemplo, la salud de los presidentes en el mundo, ¿no? Que hay todo un debate de si deben dar a conocer su check-up médico y de si es del interés del público o no. Porque eso es información privada, es de tu vida privada, pero en tanto ejerce una función pública, a lo mejor es del interés público. ¿Qué opinas? Sí, hay asuntos privados que tienen repercusiones en la vida pública y que por ello mismo pueden ser y deben ser abordados, pero son excepcionales. Y lo que hemos estado haciendo es prácticamente convirtiéndolos en rutina. Y por supuesto lo privado tampoco es una coraza para que terceros no entren. Es decir, nadie a nombre de que estoy en mi casa y agarré a patadas a una persona, pues eso no es un válido. delito. Claro, claro que no. No, el ámbito es privado, pero la conducta pues debe ser sancionada porque por las mismas se está convirtiendo en un delito, ¿no? Claro, entonces, pero creo que todos sabemos a lo que nos referimos cuando hablamos de la violación a la privacidad. Por ejemplo, ¿quién no ha visto fotografías de X persona que está en un recinto privado y los paparazzi con un telefotos invaden su privacidad, ¿no? Bueno, yo digo que eso no se vale y que hasta donde yo entiendo está sancionado. El problema es que ir a tribunales por eso pues, es muy difícil. Sí, bueno, en este país puede ser un calvario infinito, claro. ¿no? Entonces, creo que volver a reivindicar que lo público debe ser público y lo privado privado tiene sentido. Claro. Aunque como en todo, pues hay excepciones. Ahora que cuentas esto, se me ocurre rápido, me voy a callar, Enrique, te lo prometo, una anécdota en los 90, siendo corresponsal en Londres, me toca que uno de estos, estos tabloides ingleses muy escandalosos, el Daily Mail, publica ilegalmente una foto de la princesa Diana de Gales, esto es por ahí del 93, murió en el 97, en el gimnasio, haciendo ejercicio en ropa de gimnasio, payasitos y esas cosas, muy pegadita, y tirada en el piso levantando pesas. Y la cámara, el lente, está escondido detrás de un espejo en el techo. Ella se está viendo haciendo ejercicio y ahí hay una cámara oculta y le toma. Esto genera un debate en el Reino Unido, que por supuesto es un país mucho más adelantado nosotros, porque los medios se regulan a sí mismos. Hay un organismo de profesionales de los medios, editores, directores de periódicos, etcétera, que le dicen, oye, esa conducta es incorrecta, violaste una línea de privacidad, pero no es una autoridad gubernamental, no es ni siquiera el Parlamento, sino son entre pares, un organismo que ya diéramos brincos en este país por tener una cosa de esa madurez. Y ese organismo sancionó al Daily Mail porque le dijo, oye, cruzaste una línea, eso no se vale, perdón. Aunque a algunos les gusta mucho que hablen de ellos, de ahí el dicho, que hablen de ti, aunque sea bien. Sí. sí. Bueno, mudamos un poquito de este tema de lo público y lo privado y voy a otro que también aparece en el libro y en otros artículos que no cupieron, pues son más de 100 los que has escrito en este lapso, que es el significado de la democracia. Las sociedades por naturaleza son conflictivas, tienen conflictos, no estamos de acuerdo todos entre sí. Y la democracia no elimina esto, sino que establece un mecanismo para procesarla
los conflictos. Esto lo has señalado en varias ocasiones en tus textos. Lo que está pasando en México es una pérdida de capacidad para procesar nuestros conflictos, para que la democracia funcione, para poder procesar las diferencias que tenemos. Yo creo que sí, Enrique, por desgracia. Y porque, ¿cómo decirlo? La piedra fundadora de la democracia es el reconocimiento de la legitimidad de la diversidad política. Es decir, se construye democracia porque uno considera que es legítimo que existan diferentes idearios, programas, puntos de vista, etcétera, opiniones, etcétera. etcétera. Y precisamente porque uno cree que esa es parte de la riqueza de la sociedad, la democracia lo que intenta es crear conductos para que esa diversidad se exprese y conviva y compita. Y entonces la institucionalidad democrática, creo yo, está capacitada precisamente para procesar los conflictos. ¿Cuál es el punto de partida de todos los autoritarismos? Que existe una sola ideología correcta, un solo punto de vista correcto, un solo interés correcto y también a veces un solo sujeto correcto. Es decir, un partido que encarna, por ejemplo, ahora dice que el partido gobernante en México encarna al pueblo, ¿no? Bueno, quien así piensa, por supuesto que considera que aquellos que tienen puntos de vista, iniciativas distintas a las de ellos, pues no son más que el antipueblo. Y en ese sentido ni siquiera se reconoce la legitimidad de los otros. Por eso los autoritarismos, las dictaduras, los totalitarismos, las teocracias, todos esos regímenes intentan, algunos de ellos, marginar, pero otros incluso aniquilar a quienes no están alineados con el ideario oficial. Y yo creo que el ambiente político en el que nos movemos hoy es bastante más asfixiante que en el pasado inmediato, precisamente por eso, porque no estamos, se está construyendo un ambiente político en estás conmigo o contra mí. Y las mediaciones no existen, los grises no existen. Y eso para un país de las dimensiones, la complejidad, la modernidad contrahecha, si se quiere, de México, pues no presagia nada bueno, ¿no? Yo pensé durante muchos años, pues que en conjunto se estaba construyendo un escenario para esa convivencia y competencia de la diversidad política y que íbamos avanzando en ese sentido. ¿Hoy ya no piensas así? No, yo creo que incluso que estamos retrocediendo, ¿sí? Y creo que no se trata solamente de una impresión. Cuando uno ve, por ejemplo, cómo se descabezó a la Suprema Corte y cómo se ha alineado a la nueva Corte, cuando uno ve cómo se sobrerepresentó en la Cámara de Diputados a la coalición gobernante, violando, según yo, normas constitucionales, cuando uno ve que los organismos autónomos del Estado se les desaparece para concentrar esas facultades en la presidencia, cuando uno ve que la Guardia Nacional se adscribe a la Secretaría de la Defensa, y no le sigo. No, bueno, tenemos una iniciativa de reforma electoral que es un atentado a la... Bueno, todavía no la conocemos, pero digamos, las señales que mandan no son nada buenas. Entonces, creo que mucho de lo que se construyó, digamos, entre fines de los 70s y hasta el 2018, creo que se está perdiendo, se está destruyendo. Y eso parte pues, de la premisa que tiene la coalición gobernante de que ellos tienen la verdad en un puño, son la encarnación del pueblo, y quienes quienes los contradicen, pues no son más que representantes de intereses aviesos. Y yo pensé ingenuamente que si en algo habíamos avanzado, es que la sociedad mexicana había entendido que estábamos condenados a vivir en y con la pluralidad política. A veces, Pepe, se ha señalado, sobre todo en estudios comparativos a nivel
global. Esto no es una tendencia exclusiva de un país, sino la encuentras en Europa, bueno, ahora en Estados Unidos de manera muy notoria. Y tiene que ver en parte con la insatisfacción de los ciudadanos con la democracia. Las encuestas anuales que, por ejemplo, hace Latinobarómetro muestran un deterioro en general en América Latina de esa satisfacción con la democracia. Da la impresión de que lo que la democracia ha ofrecido no es lo que la gente esperaba. Quizás esperaba mejor condición de vida, logros económicos o materiales, y la democracia lo que ofrece es otra cosa. ¿Cómo lo ves? Estoy totalmente de acuerdo contigo. No hablaría por lo que está pasando en el mundo, que creo que en efecto no es una tendencia solamente en México, sino en muchas partes del mundo. Pero en el caso mexicano, nosotros tuvimos una transición democrática que amplió las libertades, que nos acostumbró a vivir en pluralismo, que logró una cierta división de poderes. Que emparejó la competencia. Que emparejó la competencia, quiso de la Corte un auténtico tribunal constitucional. Pero en efecto, creo que todo ese proceso se hizo a espaldas de los que algunos llaman la cuestión social, y con razón. Es decir, fueron años en los que pues, las desigualdades en el país no se atemperaron y donde la pobreza pareció mantenerse de manera, no pareció, intocada. Y, por supuesto, pues para muchas personas, cuando ve que las condiciones de vida materiales se deterioran, cuando piensa que sus hijos van a vivir peor que ellos, cuando muchos jóvenes no encuentran en el mercado de trabajo un lugar adecuado, pues por supuesto que sufren un desencanto y no valoran suficientemente lo construido en términos democráticos. Yo durante mucho tiempo dije, ojalá esto que nos está sucediendo no nos lleve a tirar al niño junto con el agua sucia. Es decir, el niño era lo que habíamos avanzado en términos democráticos. El agua sucia era claramente que pues, México era un país con una desigualdad oceánica y que había que atenderla. Y yo creo que en muchas latitudes ha pasado algo similar. Yo no sé si recuerdan aquel informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2004. Era un informe realmente optimista. Su tesis era... lo recuerdo bien, claro. Es el que hablaba de el avance de camas de hospital por ciudadano. No, el que hablaba de que todos los países de América Latina, salvo Cuba, vivían en democracia. 2004. Todos. Okay, sí. Pero ese mismo informe del PNUD decía y alertaba cuánta pobreza y cuánta desigualdad en esta región podrá, digamos, mantener a una democracia sustentable. Fíjate, hace 21 años de eso. 21 años. Y yo... Profético, ¿no? Profético, porque era un tiempo de júbilo en el sentido de que las dictaduras... Habían venido a la baja, sí. No, habían desaparecido. Chile, Brasil, Paraguay, todas esas, sí. Y los autoritarismos también. Pero prendían los focos rojos. Seguimos siendo un... Por la desigualdad social. Por la desigualdad. Ese es el detonador. Pero así lo decía, con estas palabras. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con este desencanto. Agregar otra línea. Digo, hay más textos, ¿no? Y vamos a abordar más textos. Me encanta el de Woody Allen y la 4T. Pero agregar un elemento, porque en esta reflexión que hace Enrique y que te pone sobre la mesa de, claro, este desencanto por lo que señalas, también en paralelo, y he estado leyendo textos al respecto, como y lo que quiero escuchar a tu punto de vista es si esto va complementado o es el resultado natural, el resurgimiento de las tiranías o de esta personalidad tiránica que algunos lo colocan en la categoría de los líderes carismáticos que capitalizan este desencanto democrático por la desigualdad social, hasta ahí vamos bien, y que luego surgen o pulsiones tiránicas el ejemplo más claro es el de Donald Trump, pero pues vean ustedes El Salvador, por ejemplo, es decir, como que no es privativo de algunas regiones. ¿Qué dices de esto?
Sí, o sea, a ver, la democracia es un régimen de gobierno complejo, plagado de pesos y contrapesos, donde cualquier iniciativa relevante tiene que pasar por caminos bastante tortuosos. Y eso hace, en muchos casos, incomprensible lo que está sucediendo. La gente quiere resultados. Y creo que a esa construcción barroca que es la democracia, se le han opuesto personalidades carismáticas de un carácter autoritario que lo que venden es una especie de machismo político en donde la persona es la que encarna las aspiraciones de la colectividad. Exacto, exacto. Y ella, sin contrapesos, ella haciendo su voluntad, es la que va a regenerar o hacer avanzar Sí, porque, a tal sociedad. porque tienen conocimiento del bien público. Trump lo acaba de decir. Sí, sí. Lo acaba de decir. A mí las leyes no me sujetan. Lo que me sujeta es mi propia moralidad. Bueno, cuando alguien dice, vaya declaración. Bueno, cuando alguien dice eso, a nosotros nos las dijo de otra manera el expresidente López Obrador. No me vengan con el cuento que la ley es la ley. Bueno, se supone que la ley es producto de un proceso civilizatorio que ha intentado a lo largo de los años, primero, garantizar derechos a los ciudadanos y luego establecer límites al poder público, ¿no? En algunos casos se logra más, en algunos casos se logra menos. Y hoy, personalidades que reniegan de los derechos universales, por un lado, y por el otro, que reniegan de los límites que les impone la ley, están teniendo un enorme éxito electoral. Estos dos profesores de Harvard, ¿cómo se llama? Zimblad y Levinsky, Sí. Hicieron un libro, Cómo terminan las democracias, y dicen, olvídense, ya no es por golpes de Estado, no, es de personalidades autoritarias que utilizan los métodos democráticos para llegar al poder y desde el poder empiezan a desmantelar todo aquello que se ha construido. Pepe, pero eso hizo Hitler, pues. Llegó por la vía electoral, ganó elecciones y luego desmanteló el Congreso, el Reichstag, etc. Y se bueno, experiencias históricas hay mucho. Y uno, precisamente por esas experiencias históricas, uno diría, no se van a caray, deberíamos estar vacunados, pero no. No. La verdad es que la memoria es muy flaca. Yo ni siquiera creo que las sociedades tengan memoria. En el sentido de algo asimilable a su historia, sino que hay memorias individuales. Esas memorias individuales son intransferibles. Lo que tenemos son clases de historia, eso sí, muy importantes, pues para tener una idea más o menos general de nuestro pasado. Claro. Pero no, digamos, yo veo, soy profesor, que muchos de los estudiantes de hoy pues no tienen una memoria, no puede ser una memoria vivida, porque no había nacido, claro, pero una memoria vívida de lo que fue, digamos, el México previo a los años 70 del siglo pasado, ¿no? Entonces, o más cerca, Pepe, nosotros, ustedes, tu generación y la nuestra y la mía, luchamos por desmantelar un régimen de partido único. Sí. Cuando hablabas de esta pluralidad instalada, pues resulta que no estaba instalada, porque ahí vamos de regreso a lo que parece. No, pero ahí sí yo iría con más cautela. tiempo, con más cautela. La pluralidad se volvió a expresar. En las elecciones del 2024, la coalición del gobierno obtuvo el 54% de los votos. La oposición obtuvo el 46% de los votos. Esto se puede desglosar incluso por partido. Se ve todavía más pluralidad. Sí. Pero los dos bloques, 54 y 46. El problema fue la manera en que se leyó, digamos, la distribución de los diputados plurinominales y que hizo que un 54% de votos se convirtiera en un 74% de representantes. Algo que no sucedía en México desde 1952, antes de que en México se hubieran inventado los diputados de partido, para no hablar luego de las reformas políticas. Sí, ¿no? sí, sí. Es decir,
lo que sucedió fue que se desvirtuó la idea misma de representación, porque representación quiere decir, más o menos, que las diferentes fuerzas políticas estén representadas en el Congreso, pues de acuerdo a su fuerza electoral. Y lo que se hizo fue jibarizar a la oposición y sobrerepresentar a la... Entonces, pero la pluralidad, creo yo, sigue viva. A ver quién la escucha. Es el problema. La Cámara de Diputados dejó de ser un contrapeso. Uh-huh. Los tribunales, la Suprema Corte de Justicia, y para este caso específico que señalas, el Tribunal Electoral, que es la máxima autoridad constitucional, que debió haber impedido que eso sucediera, esta sobrerepresentación excesiva, pasando los límites que establece la Constitución, tampoco lo hizo. Dejó de ser el contrapeso que se suponía. Se han ido erosionando los contrapesos. ¿Qué nos queda en México como contrapeso, Pepe? Bueno, intento responder, pero antes sobre lo del tribunal. Acuérdense qué fue lo que sucedió con lo del tribunal. Según la Constitución y la ley, debe haber 7 magistrados. Sí, sí. Quienes calificaron la elección eran solamente 5. Claro. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia, que era la que debía mandar las ternas, las envió en tiempo y forma. Y el Senado, donde había mayoría de Morena, las congeló. Sí, sí. ¿Por qué? Uno que es mal pensado. Pues porque ya tenía 3 de los 5 votos. Entonces, por esa mecánica, se distorsionó también lo que era pues, un contrapeso muy importante. Para decirlo de otra manera, cuando en 1996 el Tribunal Electoral se le adscribió al Poder Judicial y se le convirtió en la máxima autoridad en materia electoral, se hizo precisamente para ofrecer a todos la garantía de que habría un tribunal de derecho que iba a decir al final la última palabra, para que pues, los conflictos tuvieran una vía jurisdiccional para resolverse. Y eso funcionó a lo largo de los años, con altas y bajas, por supuesto. Sí. Y toda resolución de un tribunal puede seguirse discutiendo en términos académicos y demás. Pero en términos políticos se dijo, la resolución es inatacable, última e inatacable. Y tiene lógica, ¿no? Ahí se acaba el asunto. Pero se desvirtuó la propia composición del tribunal y con eso se desvirtuó pues, la propia, digo yo, impartición de justicia de carácter electoral. ¿Qué nos queda? Bueno, en principio nos queda una sociedad diversa. Que eso es, digo, sé que estoy diciendo algo muy elemental, pero yo creo que es algo muy fundamental. Porque la aspiración del autoritario es homogeneizar a las sociedades. Emparejar. ¿No? Que todos tengan el mismo ideario, la misma orientación, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que tenemos una sociedad que ningún exorcista va a poder convertir en un ejército, digamos, que marche a un solo ritmo y a bajo una sola ideario. Entonces tenemos eso. Por lo pronto tenemos, y qué bueno que sigamos teniendo elecciones. Por ejemplo, el último año en Durango y en Veracruz, creo, los resultados volvieron a indicar que pues, hay una cierta diversidad, que hubo municipios ganados por A, por B, por C, o sea, eso se mantiene. Y tenemos pues una prensa, digamos, en donde todavía se siguen expresando diferentes voces, aunque en muchos casos ha sido acosada y acotada. Tenemos universidades públicas que son autónomas. Tenemos pues, un mundo empresarial, digamos, muy robusto, diferenciado, que, pelea por sus propios intereses y a veces uno quisiera que fueran más allá de sus propios intereses y se involucraran más con los asuntos de la política de la sociedad mexicana. Es decir, no es una sociedad que haya sido totalmente derrotada, ¿no? Y por eso también tan importante lo que viene, que se decía, que es la reforma electoral.
Las 8 reformas electorales previas, las que van de 1977 al 2014, todas aportaron algo en términos democratizadores. Y las últimas 4, y eso es muy importante recalcarlo, creo yo, la de 94, 96, 2007 y 2014, las 4 fueron negociadas, pactadas por la diversidad política que existía en el Congreso. Porque se entendió que la reforma electoral es distinta a otras reformas. En que está su singularidad, en que debe ser el marco que permita la coexistencia y competencia de la diversidad. Y si ese es su objetivo, pues esa diversidad debe estar de acuerdo con las reglas del juego. Y hubo algo muy importante. El motor de todas esas reformas siempre fueron las oposiciones. Siempre. Y habla bien de aquellos gobiernos que escucharon y retomaron muchos de esos. Lo que estamos viendo hoy es preocupante incluso por el método. La presidenta hace una comisión presidencial con puros funcionarios de su propio gobierno. Esa comisión hace unas consultas en efecto, pero no ha hablado con los partidos, con las organizaciones civiles, etcétera, etcétera. Entonces, aquellas fueron, yo me atrevo a decir que todas esas 8 reformas recogieron algún reclamo de la oposición, de las oposiciones, que fueron las dinamizadoras del proceso democrático. Esta pareciera ser una reforma hecha desde el gobierno para el gobierno. Y bueno, ojalá no sea el último clavo del ataúd, ¿no? Porque yo creo que México necesita que su sistema electoral siga siendo un sistema electoral abierto, donde la diversidad se exprese y donde sea el voto de los ciudadanos el que decida quién gobierna y también cómo se componen las cámaras. Por eso es tan importante esta reforma que viene, ¿no? Déjanos hacer una pausa aquí. José, yo creo que arrojas mucha luz en este sentido, porque este es el debate de estas semanas y que va a continuar con grave preocupación por muchos sectores. Los avances o los alcances de esta nueva reforma, no solamente la reconformación del Congreso, sino de forma muy peligrosa, desde mi punto de vista, la autonomía del INE, ¿no? Es decir, si eso lo quitan, como ya tuvo el dislate Pablo Gómez. Por allá la presidenta parece ser que lo corrigió. Parece ser, pero pues no, siempre hay esta impresión de que ellos están como probando la reacción afuera o ponen un termómetro para ver qué responden. No se dieron cuenta, siempre existe esa cosa. Porque Pablo Gómez, tú estarás de acuerdo, lo conoces perfecto, no es ningún novato. Pocos creo que tienen la carrera y la trayectoria parlamentaria de Pablo Gómez en la historia de los congresos modernos de este país, ¿no? Pero lo soltó, lo dijo, y pues hacemos una pausa. Está el doctor José Goldenberg y hablando de sus textos de política, de democracia, y ahorita vamos a hablar de cine y también de deportes. Volvemos. Bueno, estamos de regreso. Pepe, ¿tú quieres continuar en esa línea? No, vamos por más. A ver, yo quiero, porque me cautivó el de Woody Allen y la 4T. No, es un cotorreo eso. Pero se vale, ¿no? Bueno, hombre, era tratar de ver el asunto de la 4T pues a través de una serie de textos, una serie de cuentos de Woody Allen, pues que de manera un poco abusiva de mi parte los colocaba para leer la realidad nacional, ¿no? Sí, claro. Pero es eso, digo, creo que a veces también es necesario un poco abrir el marco de visión, pues para ver de manera un poco más relajada también lo que nos sucede. Aunque lo que nos está sucediendo en términos políticos, a mí me cuesta mucho trabajo verlo de manera relajada. Por eso se llaman ansiolíticos. ¿No? ¿Qué ansiolítico colectivo requerimos? El humor, la conversación, la lectura, convivencia, el volverle
también aparece en tu texto, volverle a dar relevancia a la vida cotidiana, a las cosas de nuestro entorno más inmediato. ¿Cuál puede ser el ansiolítico colectivo, Pepe? Yo creo que deberíamos intentar restablecer una conversación de buena fe, reconociendo la legitimidad de los otros. Y yo creo que va a costar trabajo porque desde el 2018 se instaló un discurso impermeable a las necesidades, las aspiraciones, las iniciativas de quienes no están dentro de la coalición gobernante. Es algo muy agresivo porque al final todos perdemos. Yo digo que incluso quienes hoy gobiernan lo están haciendo de una manera muy miope. ¿Por qué? Porque los humores públicos son cambiantes. Variables. Nadie puede asegurar que el día de mañana las adhesiones a Morena sean las mismas que el día de hoy. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la reforma electoral, se tendría que pensar en una reforma donde pueda haber altas y bajas de los partidos políticos y de las coaliciones. No pensar en la idea de que vamos a construir una reforma electoral para, por las buenas o las malas, mantenerlos en el poder. Eso, al final de cuentas, acaba erosionando la propia legitimidad de quienes gobiernan. Pero, ¿por dónde partir? Yo creo que, bueno, la gente hace su vida. Y la mayor parte de las personas creo que le dan la espalda a los asuntos de la política. La política se convierte en un tema relevante para franjas específicas de la sociedad. Y esa es una desgracia. La política debería tener también, a lo mejor son sueños guajiros, digamos, una vocación pedagógica. La capacidad de hacer entender cuáles son los problemas que tiene una comunidad y de qué manera creemos que se pueden resolver. Y lo que tenemos hoy es la explotación de muchos prejuicios, la explotación de un discurso simplista y, al final de cuentas, la conformación desde el poder de bandos irreconciliables. Ojalá pudiéramos hablar, por ejemplo, la reforma electoral hubiera sido, y espero que todavía sea, si las cámaras del Congreso abren esa oportunidad, debería ser un momento de encuentro de la diversidad. ¿Para qué? Para escucharse, primero, y luego eventualmente para construir de común acuerdo nuevas reglas del juego, pero escuchando. Y lo que temo, como ya ha sucedido con otras reformas constitucionales y legales, es que llega la iniciativa y antes de ser leída y estudiada, está aprobada. Sí, lo hemos visto. Te tengo pésimas noticias. Sí son sueños guajiros. Creo que Morena, a lo largo de estos 7 años, si hay un denominador común, creo que hay varios, pero uno significativo es nosotros primero. Lo que nosotros pensamos y creemos. No escuchan, no hay diálogo. Creo que tocas el ingrediente principal cuando hablabas de esta conformación de la pluralidad, y es la otredad, el otro. Claro. A ellos no les interesan los otros, no les interesan los que piensan distinto, quieren... Es más, incluso les retiran el reconocimiento del derecho a expresarse o a decir. No importan los otros, somos nosotros los que imponemos el modelo. Ese es el principio de todo régimen autoritario. Sí, claro. Hay una sola verdad. Digo, autoritarismo de derecha o de izquierda. Sí, del es que decir, sea, sí. Digamos, con Stalin o con Hitler o con Franco o con Pinochet o con Maduro. No había de otra. Había una sola, un solo diagnóstico correcto, una sola iniciativa correcta, un solo partido correcto, y los demás, pues, eran Cuba, prescindibles. la Unión Soviética. Por eso hablé de todos Stalin, esos, sí, claro, Digo, sí. o sea, pero lo trágico, creo, es que da la impresión que no aprendemos. No aprendemos. Ustedes mismos señalaban cómo estamos viviendo la emergencia de otra vez de personalidades autoritarias que nos lo dicen a la cara, que pueden actuar por encima de la ley. Siguiendo con la diversificación, ahora entrando en el deporte, uno de los atractivos, pareciera, por ahí lo sugieres en tus textos,
es que el deporte es una salida también para la ansiedad colectiva, entre otras cosas, porque es un espacio donde las reglas en general, no es universal, pero en general, son claras y no sujetas necesariamente a interpretaciones, y donde el resultado, pues fuera del enojo y el árbitro vendido. Bueno, está el VAR, ¿no? El VAR permite revisar ahí. El resultado, pues parece ser que quien ganó, ganó, y quien perdió, perdió. Sí, ¿Es así? pero hay reglas y hay árbitros. Por ejemplo, todos o casi todos hemos jugado de niños en la colonia, en la calle y demás, y uno puede jugar sin árbitros. Y algunas veces, pues, los juegos acabaron, digamos, no muy bien, de manera no demasiado amistosa. Pero ya cuando se habla del deporte profesional, pues las dos cosas que tú señalas son obligatorias. Reglas claras y árbitros. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en el deporte, además, hay dos tipos de públicos, llamémoslo así, aficionados y fanáticos. El aficionado es capaz de ver y gozar el juego, e incluso gozar un juego donde su equipo pierde, ¿no? Porque el juego se desarrolló bien, porque hicieron un buen esfuerzo, porque estuvo reñido, etcétera, etcétera, y al final salir contento. El fanático no. No. El fanático, y todos lo hemos, bueno, yo antes iba bastante a los estadios, ahora no. Uno luego lo reconoce. El fanático ve una falta en lo que hacen los adversarios, todos son faltas. Y todo lo que hacen los suyos, eso no, aunque sea un patadón en la cara. No, estás viendo mal. No, y al final no reconocen el resultado, ¿no? Entonces, yo sí creo que el deporte, digamos, puede ser una actividad, en primer lugar, para mí es un juego. Y eso creo que también se está perdiendo. Mucho. Yo sé que es un negocio. Sí, mucho. Yo sé que es un espectáculo. Yo sé que tiene un impacto en la cultura popular. Es decir, es muchas cosas. Pero en lo fundamental es un juego. Y hoy mismo, cuando vemos muchos de los programas deportivos, yo de repente me asomo a ellos. Sí, ya. Bueno, oigo algunos comentaristas que hablan del partido del domingo anterior como si se tratara del desembarco a Normandía, ¿no? O sea, como si fuera una epopeya o una catástrofe de tal magnitud. Hombre, estamos hablando de un juego. Pero quizá del deporte lo que debemos de rescatar es precisamente lo que tú dices, Enrique. Es decir, Árbitro y reglas y árbitros. Porque esa es la manera de civilizar nuestra convivencia. La manera en que esta diversidad emparejar la competencia. Pueda tener un conducto fructífero, pues donde al final, digamos, si eso se desarrolla, todos acabamos ganando, no solamente uno. Pero esos dos elementos son indispensables. Si no existen, es muy difícil, ¿no? Claro. Gran aportación del deporte, creo, ¿no? Sí, sin duda. Otra de tus aficiones es el cine. Sabemos, y lo reflejas en los textos. ¿Es una forma de ordenar emociones colectivas? ¿Qué tipo de películas son las que te atraen más, Pepe? Bueno, yo sí soy muy aficionado al cine. Incluso intenté hacer cine. Estuve 3 años y medio en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. ¿En el CCC? Mira. No, en el CUEC. En el CUEC. Me di cuenta que no tenía ningún talento, me di cuenta tarde y me di 2 pasos para atrás. Pero de lo que sí me beneficié, de aquel CUEC que dirigía el maestro Manuel González Casanova, fue de algo que ahora a los jóvenes les puede parecer baladí, pero que no lo era. Y era, el maestro González Casanova era el director del CUEC y el director de la Filmoteca. Entonces, todas las tardes podíamos ver cine. ¿Y qué cine? Claro. El neorrealismo italiano, el expresionismo alemán, etcétera, etcétera. Y eso era un enorme gozo, era parte de la formación, pero además era un privilegio, porque en aquel entonces el cine se veía en el cine, sí, en la televisión o en los cineclubs. No había más. Yo sé que hoy, pues, con las plataformas y demás, uno puede ver todo eso. Pero en aquel entonces, por eso digo que era un privilegio, que los alumnos del CUEC podíamos tener un acercamiento al cine
que iba más allá de lo que se presentaba en los cines, en la televisión, en los cineclubs. Y desde entonces, pues sí tengo una afición muy grande. Y yo creo que el cine es la expresión cultural, creo yo, junto con la música, más importante del siglo XX. Y creo que fue la que nos ayudó a la comprensión de muchas de las, de las actividades. La sumaríamos ¿Cómo? ahí. La literatura. No, bueno, pero la literatura viene de más atrás. Pero de todas maneras creo que entre el impacto que tiene la música y los audiovisuales, creo que es superior a la literatura. Ahora, la literatura creo que se cuece aparte y viene de muy lejos, pero digamos, la tecnología que requirió el cine para despegar, pues empieza a fines del siglo XIX, pero realmente se va decantando en el siglo XX. Y bueno, yo digo que hay películas que serían casi obligadas obras. Que los jóvenes tuvieran que ver. No sé, una película como Ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica, ¿no? Del neorrealismo italiano. Claro. Pues es una película conmovedora que, siendo un melodrama, explica de una manera muy poderosa pues lo que es el desempleo, ¿no? Y la angustia de un padre pues que no puede atender las necesidades de su hijo, y claro, la gran que se puede decir sensibilidad de Sica fue que el padre fuera acompañado en toda esta trayectoria por su hijo pequeño, ¿no? Y es el hijo pequeño el que va viendo toda esta situación. Pero bueno, creo que ya me fui a los cerros de Úbeda. No. Gran referencia, por cierto, también. Muy española. Una más antes de que se nos acabe el tiempo. La conversación, Pepe, parece ser que es algo que también en estos tiempos de polarización se ha perdido. Pretendemos en general convencer a nuestro interlocutor y no entendemos la conversación simplemente como la posibilidad de intercambiar, simplemente el poder cruzar, escuchar y comunicar lo que nosotros pensamos. Efectivamente, ¿sientes que la conversación privada, pública, se ha ido deteriorando? Yo creo que sí. Y por lo que tú mismo señalabas, la conversación, en primer lugar, requiere de la capacidad de quienes están conversando de oír, de escuchar, de intentar entender al otro. Sin eso, la conversación simple y sencillamente no se puede desarrollar. Y creo que las redes nos han ayudado muy poco a pavimentar la conversación. Yo no las frecuento, pero cuando he entrado y demás, me doy cuenta de un fenómeno. Creo que las propias redes alimentan al usuario de sus propios prejuicios. Claro. Es decir, los que, digamos, para poner un ejemplo nacional, los que están con Morena reciben información de Morena. Los que son de la oposición reciben información del otro. Entonces, de esa manera es muy difícil. Y luego está todas las descalificaciones ad hominem a los que han sido tan afecto, digamos, las personalidades de este régimen. Entonces, no vale el argumento, no vale la reflexión, no valen las evidencias, sino quién es la persona. Una de las maneras más, yo digo, más perversas de evitar la conversación es descalificar al mensajero y no escuchar al mensaje. Sé que esto es una frase muy dicha, pero vale la pena meterle el diente, porque a veces el peor mensajero puede tener un mensaje que vale la pena escuchar. Claro. Es decir, el mensaje vale en sí mismo. Sin importar quién lo trae. Y eso es lo que aceita una auténtica conversación. Ahora, yo creo que hay muchos ámbitos donde la conversación se sigue desarrollando. Por ejemplo, quiero pensar que en muchas familias pues hay una conversación. Quiero pensar. 2, hay mucha conversación entre amigos y hay seguramente muchas diferencias en esos ámbitos amistosos. Sé de amistades que se han roto por la política. Sí. Muchas. Pero sé de algunas
que a pesar de las diferencias políticas Se ha se mantenido la mantienen amistad. los lazos amistosos. Y luego pues hay ámbitos donde la conversación es obligada, por ejemplo en las universidades, ¿no? Por ejemplo, yo digo, pues, en los medios de comunicación. Ahora, también hay muchos medios pues, que se han sectarizado. y cerrado que se a han la- sectarizado, claro. pero a mí me gusta mucho la insistencia de Enrique en la conversación, porque yo creo que es quizá el primer eslabón de un auténtico régimen democrático. Es decir, saber escuchar al otro, evaluar lo que dice, responder con argumentos y a partir de ahí desatar una espiral pues, de intercambios. Y no se trata de que uno se mimetice con el otro, Claro, claro. sino eso, de entender los argumentos del otro para incluso afinar el diagnóstico propio, claro, ¿no? claro. Pero si uno solamente se escucha a sí mismo y a los suyos, y si además ahí se establece una relación de subordinación, pues el asunto está acabado. Pues ve el caso de Trump, ¿no? Es su visión, su discurso y todos los Y todo lo demás. demás, sí es. No hay cero diálogo de nada, ¿no? Se nos acaba el tiempo, querido Pepe. Yo le recomiendo, usted lo acaba de escuchar, no hace falta que le haga ninguna introducción, que pues se acerque a esta compilación de textos porque abordan temas muy variados, muy diversos y con esta profundidad reflexiva. Siempre bienvenido, José Wolf. Muchas gracias por la invitación, Gracias por de veras estar es aquí. un gusto estar con ustedes. Al Y contrario. repitamos esto con más frecuencia. La realidad nacional nos va a dar temas, Pepe, querido. Creo que sí. Sí. Señor Quintana, buenas noches. Buenas noches. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de su atención, aquí La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces. Gracias.